Muy buenos días para todos. Mi nombre es Viviana Hernández y junto a mis compañeros Lisandro Contreras, Cristali Peinado, Daniel Vega y María Angélica Rojas les vamos a hablar un poco acerca de la segunda parte de las teorías de los 5 factores de McCrae y Costa. Cada uno de los componentes del sistema de la personalidad, excepto las bases biológicas, posee o contiene postulados básicos. En este caso vamos a conversar un poco acerca de los postulados para las tendencias básicas, puesto que son de los más importantes para la estructura de la personalidad. Entre los postulados para las tendencias básicas tenemos que existen 4. Entre estos están la individualidad, el origen, la estructura y el desarrollo. El postulado de la individualidad manifiesta o expresa que todos los adultos o personas tienen un conjunto de rasgos singulares y que cada una de ellas es muestra una combinación única de estos rasgos. La proporción exacta de neuroticismo, de apertura, de extraversión, de amabilidad y de responsabilidad es única en cada uno de nosotros y esta singularidad depende principalmente de la variabilidad de nuestro genotipo. Este postulado es muy coherente con la idea que tuvo Alport de indicar que la singularidad es la esencia de cada persona. Tenemos el postulado del origen, el cual adopta una postura clara, aunque algo controvertida, puesto que todos los rasgos de la personalidad proceden exclusivamente de fuerzas internas, como los genes, las hormonas y unas estructuras cerebrales. ¿Qué quiere decir esto? Que el entorno familiar no cumple ningún papel en la formación de las tendencias básicas. Esto se basa en conclusiones firmes de la genética de la conducta, según las cuales los 5 aspectos o rasgos de la personalidad pueden explicarse casi exclusivamente mediante 2 factores, la genética y el entorno no común. La influencia genética se demuestra mediante lo que los genetistas de la conducta denominan coeficientes de heredabilidad. Estos surgen de la investigación sobre hijos adoptados y estudios sobre hermanos gemelos. La heredabilidad estudia la diferencia de correlación en un rasgo concreto de la personalidad entre los individuos que son genéticamente parecidos o idénticos, como hermanos gemelos, y aquellos que tienen en común solo el 50% de sus genes aproximadamente, es decir, los otros hermanos. Si los genes no desempeñaran ningún papel en la formación de los rasgos, no se encontrarían diferencias de correlaciones entre personas con diferentes grados de semejanza. Los hermanos gemelos y los hermanos no gemelos deberían ser iguales de parecidos o igual de distintos. Las pruebas indican que los hermanos gemelos, aunque se hayan criado en entornos diferentes, estos muestran más semejanzas en la personalidad entre sí que con otros hermanos. Y con la mayoría de los rasgos de la personalidad, el grado de semejanza sugiere que cerca del 50% de la variabilidad en las personas se debe a los genes. Gran parte del restante 50% se explica por las diferencias en edad y experiencias entre los hermanos, ya que estos suelen tener experiencias, amigos y profesiones diferentes, distintos. Por ejemplo, los padres cambian su conducta hacia los hijos con el tiempo y la experiencia. Por tanto, un niño nacido 3 o 4 años después que otro va a crecer en un entorno completamente diferente. Tenemos el tercer postulado, que es el del desarrollo, el cual supone que todos los rasgos se desarrollan y cambian durante la infancia, puesto que en la adolescencia se va lentificando el proceso y hacia el principio de la madurez, por ahí los 30 años aproximadamente, este desarrollo de la personalidad se detiene casi completamente. McCrae y Costa en el año 2003 postularon que estos cambios se deben a factores evolutivos y de adaptación. Cuando las personas son jóvenes y escogen sus amigos y su profesión, puede resultarles útiles tener altos niveles de excentricidad, apertura e incluso neuroticismo. Cuando las personas van madurando y se estabilizan, estos rasgos ya no se pueden cambiar tan fácilmente como antes. Entonces, en la madurez, la amabilidad y la responsabilidad
terminan siendo unos rasgos mucho más útiles. Por último, pero no menos importante, tenemos el postulado de la estructura, el cual establece que los rasgos tienen una organización jerárquica que va desde lo específico hasta lo general. Esto lo sugirió Eysenck. Este postulado surge de la idea defendida durante mucho tiempo por McCrae y Costa, según la cual el número de aspectos de rasgos de la personalidad es 5 y no más de 5. Esta cifra es superior a los 3 que propuso Eysenck y muy inferior a los 35 que encontró Cattell. Con el postulado de la estructura, McCrae y Costa y otros teóricos de los 5 factores convergen en la respuesta al largo debate mantenido eh, por los teóricos de los factores. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es María Rojas y en esta oportunidad me corresponde hablarles sobre los postulados para las adaptaciones características. Bueno, uno de los componentes centrales del modelo de los factores son las adaptaciones características. Estas son estructuras de la personalidad adquiridas que se desarrollan cuando las personas se adaptan a su entorno. Entre las diferencias principales de las tendencias básicas y las adaptaciones características está su flexibilidad. Con esto quiero decir que mientras las tendencias básicas son bastante estables, las adaptaciones características pueden verse afectadas por influencias externas, como por ejemplo las habilidades adquiridas, costumbres, actitudes y entre otras cosas. Por otra parte, McCrae y Costa en el 2003 exactamente explicaron la relación entre las tendencias básicas y las adaptaciones características, afirmando que el núcleo de su teoría es la distinción entre las tendencias básicas y las adaptaciones características. Exactamente la distinción que necesitamos para explicar la estabilidad de la personalidad. Todos los conocimientos adquiridos y específicos, como por ejemplo el idioma o la estadística, son adaptaciones características. Además, nuestros rasgos y tendencias surgen de la influencia directa de nuestras adaptaciones características. Las reacciones características están determinadas por las tendencias básicas. Lo que las hace características es su coherencia y singularidad. Por tanto, estas reflejan la existencia de unos rasgos de la personalidad estables. Como dijo Alport, son adaptaciones porque se forman como reacciones a lo que en el momento la persona vive en su entorno. Con esto doy por finalizado mi exposición. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristalí y voy a hablar de las investigaciones relacionadas a esta teoría de la personalidad de McCrae y Costa. Bueno, primero que nada mencionar que desarrollaron un test de la personalidad que fue ampliamente utilizado, llamado NeoPIC, y allí se determinó pues la relación entre los rasgos de la personalidad y los resultados que se obtienen. ¿Resultados de qué tipo? Por ejemplo, resultados vitales, como puede ser la salud física o el bienestar, y otro tipo de resultados como el humor, por ejemplo, que es algo mucho más cotidiano. También llamó mucho la atención que se relacionaron los rasgos de la personalidad con el éxito académico. Como venía diciendo, los rasgos de la personalidad tienen que ver con el desempeño académico y justamente en esto es que nos vamos a enfocar ahora, hablar de los rasgos y el desempeño académico. Bueno, Eric Knoxler y Richard Robbins desarrollaron un estudio con más de 10.000 estudiantes, un estudio grandísimo en que pudieron relacionar lo que son rasgos de la personalidad, específicamente las 5 características o los Big Five de las características que habla McCrae y Costa, y las relacionaron a lo que son el GPA y el SAT. El GPA se refiere al promedio académico y el SAT a un examen de ingreso para la universidad. ¿Qué descubrieron? Bueno, en vista de que el GPA es algo que requiere mayor esfuerzo en el tiempo, los rasgos que servían para tener un GPA alto son distintos a los que
tenían los estudiantes para el examen de ingreso a la universidad. Entonces, en el GPA descubrieron que quienes tenían mayores calificaciones, por ejemplo, tenían el rasgo de la responsabilidad bien desarrollado, ya que la responsabilidad estaba relacionada con la puntualidad, con la organización y el estudio. Entonces, ellos determinaron que este era un rasgo importante para el GPA, mientras que, por ejemplo, en el SAT no relacionaron lo que es el rasgo de la apertura con buen desempeño y respuestas en la parte oral, ya que eran más creativos, imaginativos y relacionaron estos dos rasgos. También descubrieron niveles de neuroticismo haciendo un estudio a 207 estudiantes donde relacionaron el neuroticismo con el hecho de que presentaban esta prueba de ingreso a la universidad varias veces. ¿Qué descubrieron? Que no era algo realmente negativo, porque cada vez que presentaban la prueba de ingreso tenían mejores y mejores calificaciones. Así que relacionaron que el neuroticismo para tener buenos resultados en el SAT o en la prueba de ingreso a la universidad estaba relacionado. Bueno, para finalizar y como conclusión, se entiende entonces que para predecir lo que es el desempeño académico a partir de los rasgos de la personalidad, esto va a depender de los resultados que se están esperando y también quiere decir que hay muchas formas de hacerlo bien. Así como acabamos de mencionar, la responsabilidad para el GPA es muy importante, pero no de igual forma para el SAT, por ejemplo, siendo que la apertura, el rasgo de personalidad apertura es excelente para las habilidades verbales, pero no en las matemáticas realmente, por ejemplo. Y que el neuroticismo, aunque está relacionado a grandes ansiedad, de todas formas esto, está relacionado a mejores resultados en el SAT, como veníamos diciendo, por presentar la prueba una y otra vez y hacerlo mejor cada vez. Entonces, la conclusión es esa, que también va a depender de los rasgos van a influir positivamente de acuerdo o no positivamente, pero de acuerdo al resultado que se espera. Buen día, mi nombre es Daniel Vega y en esta ocasión voy a hablar sobre rasgos, uso de Internet y bienestar. De hace tiempo existe un debate en el que se discute si el Internet está teniendo un impacto negativo o positivo para los adolescentes. Así que se llevaron a cabo estudios en base a esa incógnita. En ese estudio reciente de la juventud alemana, Bander y sus colegas en 2008 encontraron que no todos los adolescentes utilizan Internet de la misma manera y que el efecto de su uso no afecta igual a todos ellos. También completaron un cuestionario para evaluar niveles de extraversión, responsabilidad, neuroticismo, apertura, amabilidad, autoestima y sentimientos depresivos. Y los resultados mostraron que el uso del Internet en sí mismo no se asocia directamente con un bajo nivel de bienestar. Los riesgos del uso del Internet en términos de bienestar se relacionan más con las tendencias individuales de utilizar Internet compulsivamente. Los rasgos de personalidad predijeron el uso compulsivo de Internet. Es decir, los adolescentes más introvertidos, menos amables y más neuróticos tendieron a obtener puntuaciones altas en el uso compulsivo del Internet. Ahora hablaré sobre rasgos y emoción. Los rasgos de personalidad afectan más que el éxito escolar y otros resultados a largo plazo en los adolescentes. Por ejemplo, ser alto en extraversión es amar la diversión y ser apasionado, sentimientos positivos. Mientras que ser alto en neuroticismo, ser ansioso y cohibido son sentimientos negativos. Lo que no quedó claro en muchos de los primeros estudios sobre el tema es si el rasgo de extraversión o de neuroticismo provoca la experiencia de un humor positivo y negativo respectivamente, o si es la experiencia de las emociones lo que hace que la gente se comporte de forma consistente con sus rasgos. Así que la pregunta es, ¿el humor causa la conducta o la conducta es la que provoca el humor? Así que Murray y William Friedman en 2003 realizaron un estudio para determinar la dirección de la causalidad para las relaciones entre extraversión y humor positivo y neuroticismo y humor negativo. Así que convocaron a 45 participantes en un laboratorio de psicología en grupos de 3 para que fueran parte de 2 grupos distintos de discusión. Durante la primera discusión se indicó una persona del grupo actuar de manera franca y espontánea, asertiva y parlanchina. Otra persona debía actuar en forma reservada y cohibida, tímida y callada, mientras que la tercera persona no recibió instrucciones.
era un observador neutral del comportamiento de los otros dos miembros del grupo. Después de la discusión, los participantes que habían actuado de manera extrovertida calificaron su propio humor, mientras que el observador neutral calificó el humor de sus compañeros de grupo. Luego se llevó a cabo un cambio de roles. Se hizo la misma conversación, pero viceversa. Tal como se predijo, los participantes reportaron un humor positivo más alto cuando se les indicó que actuaran de manera extravertida que cuando actuaron de forma introvertida. Este hallazgo quedó sustentado también por las calificaciones del observador neutral y fue consistente para las personas que eran altas o bajas. En extraversión, la conclusión general de esta investigación es entonces que si está usted de mal humor, pero quiere mejorarlo, puede actuar de forma extrovertida y cambiar su humor. Existen muchas diferencias individuales en la velocidad en que las personas procesan información y que pueden influir en la relación entre el neuroticismo y el mal humor. Esta diferencia en velocidad se mide en milisegundos y por tanto son imperceptibles tanto para el individuo como para otras personas. Pero existen computadoras que pueden medir estas diferencias de forma muy exacta. Así que se realizó una investigación en la que los participantes realizan una actividad Stroop que involucra identificar el color de la fuente de una palabra desplegada en la pantalla, que podría ser rojo o verde. La tarea es más difícil de lo que suena porque a veces la palabra rojo aparece en una fuente verde. Así que la respuesta correcta es verde, pero la gente podría responder inicialmente rojo. Y se predijo que quienes eran muy rápidos para procesar esta actividad y cosas en su entorno no necesitan confiar en rasgos como el neuroticismo para interpretar los eventos y por tanto interpretar de manera objetiva su entorno. Otras palabras, que quienes procesan rápidamente interpretan de manera objetiva su entorno, mientras que los lentos son más subjetivos en sus evaluaciones al depender de las disposiciones de los rasgos para interpretar los eventos. Buenas noches, mi nombre es Lisandro Contreras y vengo en representación del Grupo 4. Hoy voy a hablarles sobre la crítica hacia la teoría de los factores y rasgos de la personalidad. Dentro de la teoría esta hay una gran cantidad de taxonomía elevada y estudios profundos, pero tiene un gran problema. Este problema es un factor, más que todo factores psicométricos, más que una valoración clínica. Y dentro de los criterios a evaluar son 6 principales. Y esos son, el primer criterio sería, ¿se abre investigaciones? Pues dentro de este criterio tiene una puntuación muy elevada, ya que se han generado investigaciones empíricas. Criterio número 2, ¿se abre a refutaciones? Pues tenemos que este tiene una puntuación entre moderada y alta, debido a que sí, se abre a refutaciones, pero distintos países asiáticos han hecho investigaciones y dicen que se deben incluir distintos factores, distintos rasgos que determinen los 5 factores de la personalidad de los habitantes de una sociedad. Criterio número 3. ¿Es capaz de organizar su conocimiento? Pues dentro de este criterio tiene una ponderación, una puntuación elevada. ¿Por qué? Porque todo el conocimiento que se tiene de la personalidad se puede cuantificar. Todo lo que es cuantificable es medible y todo lo que es medible se puede obtener un análisis factorial. Y de este análisis factorial salen factores importantes para la descripción precisa y adecuada para determinar el tipo de personalidad de una persona en términos de rasgos. Número 4. ¿Sirve como guía práctica? Pues este tiene una ponderación que es medio baja. ¿Por qué? Porque aunque tenga una taxonomía muy alta, no es útil para padres, profesores y terapeutas, pero sí es útil para los investigadores. Número 5. ¿Es intrínsecamente coherente? Pues sí, es intrínsecamente coherente. Sin embargo, algunos difieren de las concepciones básicas, definiciones básicas de la personalidad. ¿Pero por qué? Porque todas las investigaciones y todo lo que se ha hallado sobre los 5 grandes no es consistente debido a problemas de traducción en distintos lenguajes. Y por último tenemos, y más importante, es simple y útil.
Pues tenemos que sí, ya que el análisis factorial disminuye la probabilidad de un análisis con factor explicativo. Ahora voy a hablarles sobre el concepto de humanidad. El concepto de humanidad prácticamente no hay dentro de la teoría de los factores y rasgos de la personalidad, ya que ellos no le hacen caso a temas como las dicotomías entre el optimismo y el pesimismo, el determinismo y los factores de elección y todos esos problemas ideológicos. Ellos no le hacen caso, porque se guían más que todo en valoraciones que se puedan medir, como lo es el análisis factorial. Y debido a este análisis factorial, vamos al primer punto del por qué ellos tienen esa forma de pensar. Sería ya que ellos distinguen al humano de los animales. ¿Por qué? Porque el humano es capaz de emitir información sobre su propia personalidad, en cambio los animales no. También ellos sugieren, ellos respaldan que la personalidad también viene respaldado por heredación. Es hereditario la personalidad. Y ellos apoyan que es más genético y biológico. Y ellos no aceptan que hayan cambio de personalidad gracias a interacciones sociales. Y por último, ellos ven semejanzas o diferencias entre los individuos. Y la respuesta es que ellos ven diferencias entre los individuos.